Buenos días compañeros, bienvenidos a su Noti Z Guaduas de la ESAP, donde hablaremos el día de hoy de las alianzas público-privadas dentro de nuestro estudio de introducción a la problemática pública. Los acompañaremos el día de hoy Leandro Moreno Alfonso y quien les habla John Jairo Sánchez Rodas. Nuestros temas del día de hoy serán las estructuras de la APP, la Ley General de las Asociaciones Público-Privadas y cuáles son nuestras conclusiones con estos temas. Y tendremos unos invitados muy interesantes que nos harán aportes a este tema para concluir. Entonces ya empezaremos nuestro trabajo. Muchas gracias. Las asociaciones público-privadas son un mecanismo donde se vincula al sector privado y el sector público con el fin de proveer unos servicios determinados que vayan dirigidos directamente a los ciudadanos. En estas se involucran también los riesgos, las transferencias, beneficios y contraprestaciones que va a tener cada una de las partes. Eso analizaremos un poco hoy, pero lo vamos a hacer enmarcados en la Ley 1508 de 2012, que es la ley que regula las alianzas públicos-privadas en Colombia. El Congreso de la República expide la Ley 1508-2012 a fin de mejorar, con el fin de crear las alianzas público-privadas. El Departamento Nacional de Planeación nos presenta un documento muy interesante que nos dice que a fin de mejorar el entorno institucional, económico y normativo para incentivar la participación del sector público en el desarrollo de la infraestructura del país, tanto productiva como social, que requiere nuestro territorio colombiano. El Congreso aprobó esta ley de las APP. Con la ley se busca la vinculación del capital privado a proyectos de infraestructura no solo para los sectores productivos como el del transporte, sino para infraestructura en sectores sociales tales como la salud, edificaciones públicas, hospitales, cárceles, colegios y entre otros que beneficien a la comunidad. Pero en sí, ¿qué son las APP? Como lo dijimos cuando iniciamos, son un mecanismo que busca vincular tanto al sector privado como al sector público a fin de proveer un servicio. Hay dos tipos de APP, una iniciativa pública y una iniciativa privada. La iniciativa pública es la que nace de la institucionalidad, bien sea de un ente territorial del orden nacional, del orden departamental o desde los territorios, en este caso los municipios donde vivimos cada uno de nosotros. O una iniciativa privada de cualquier empresario o persona que tenga un capital privado y quiera hacer una inversión en esos espacios donde estábamos hablando, la construcción de hospitales, la construcción de colegios y de prestar los servicios que se puedan prever para los ciudadanos en el país. Pero, ¿qué significa que la iniciativa sea de carácter público? La idea conceptual del proyecto es estructurado ¿por quién? Por la entidad pública, con la participación del sector privado. La fuente de pago del proyecto puede ser con aportes de recursos públicos, de la explotación económica o la combinación de estos. ¿Qué quiero decir? Puedo poner recursos públicos, explotación de ese bien o servicio o combinar las dos. Pongo recursos públicos, pues recursos privados y con la explotación obtener un beneficio. Para hablar un poco de qué es una iniciativa de tipo privado, le doy la palabra a nuestro compañero Leandro Moreno Alfonso, que nos va a explicar un poco desde el municipio de La Peña. Entonces te doy paso, Leandro. Muchas gracias, compañero John. Recibo acá desde La Peña. Saludo para todos los compañeros y profe. Estamos en la investigación del proyecto de las APP. ¿Qué significa que el proyecto sea de iniciativa privada, sector privado? La idea conceptual y propuesta proviene del sector privado. En este caso, el privado tiene la responsabilidad de realizar por su propia cuenta y riesgo la estructuración del proyecto, sin obligar al sector público a reconocer los costos asociados. Las fuentes de pago tienen las siguientes limitaciones. Podrá contar con recursos públicos de hasta el 20% del valor de la inversión. En este caso, la selección del contratista se hace a través de la licitación pública. Y cuando el pago de servicios que preste la infraestructura en su totalidad es a través de la explotación económica del proyecto. Operará el mecanismo de selección abreviada de menor cuantía.
¿Para qué sirven las organizaciones público-privadas? Las APP facilitan la provisión y mantenimiento a largo plazo de la infraestructura y bienes públicos dentro de unos parámetros de disponibilidad y calidad pactados para prestar un servicio a los ciudadanos. En este sentido, las APP son un mecanismo que permiten alcanzar la competitividad que necesita el país. ¿En qué momento se puede hacer asociaciones público-privadas? A nivel nacional no existen restricciones del tipo para implementar de esquemas a nivel territorial. En el último año, pues, el gobierno no se puede suscribir este tipo de contratos. Es como el último año es una cosa igual que no se puede pedir vigencias futuras. Entonces tampoco podemos meter este tipo de APP en el último año de mandato. ¿Cuál es el rol del sector público en las APP? Identificar de acuerdo con lo político los planes de desarrollo sectoriales, las necesidades las necesidades de la gente, respeto a la infraestructura y sus servicios asociados, priorizar los proyectos que ejecuten o en ejecución, realizar su estructuración, adelantar los procesos de adjudicación, administrar el contrato en su ejecución también. En el caso de iniciativa privada debe evaluar también estos proyectos, deberían ser el sector, si es ejecutable o no se puede ejecutar, también de evaluarse. Proceso de contratación con el organizador o otro ente respecto a si es el caso, pues con otro ente. Muchas gracias, Leandro. Vamos a continuar ahora. ¿Qué sucede con los activos aportados por el sector público o los desarrollados en virtud del contrato por el inversionista privado? Todos los activos aportados por el sector público y los asociados al proyecto deben revertir al sector público una vez finalizado el proyecto APP. Es decir, que todo lo que invirtamos desde el sector público debe retribuirse, regresar al sector, a la entidad que en ese momento ya lo he puesto, en el momento que finalicemos la asociación. La asociación tiene una duración en un tiempo determinado. ¿Qué tan importante es para el sector privado en el desarrollo, la participación del sector privado en el desarrollo económico y social del país? Pues nosotros como un Estado social de derecho sabemos que defendemos la propiedad pública y el sector privado se convierte en nuestro socio estratégico en el sector público para el desarrollo de una infraestructura pública, los servicios relacionados con la misma, con incentivos adecuados, pone a disposición del sector público las eficiencias, ventajas operativas que posee derivadas de su conocimiento y experiencias similares. Es aprovechar eso que nos ofrece el sector privado en la ejecución de proyectos, como el manejo de la infraestructura vial y en otro tipo de escenarios que nos puede ayudar, como en el transporte, la educación y la salud. ¿En qué sectores funcionan las asociaciones público-privadas? Bueno, vamos a hablar primero en la infraestructura productiva, que está conformada por las obras físicas que permiten elevar niveles de producción y eficiencia en los sectores que componen la oferta productiva del país y contribuyen al crecimiento de la economía. Un ejemplo se encuentra en el transporte, la movilidad urbana, las comunicaciones y la logística, la operación logística como las zonas francas. Infraestructura social está conformada por las obras relacionadas que permiten incrementar el capital social de una comunidad y permiten la posibilidad de acceder a servicios de mejor calidad y hacen parte de la infraestructura social de los sectores en proyectos de educación, en colegios de educación básica, preescolar y también en establecimientos e institutos de educación superior. En salud, hospitales, centros de salud primarios. Edificaciones públicas, ejemplo los edificios donde operan los establecimientos del Estado y también algunos de la rama judicial.
en escenarios del deporte y la cultura, en escenarios deportivos, casas de la cultura, escenarios artísticos y culturales, y defensa y penitenciaria en todo el término de la defensa y los términos de la penitenciaría, cárceles y la detención preventiva. ¿Cuándo tendrá derecho a la remuneración el sector privado bajo el esquema de la APP? Cuando el sector público verifique la disponibilidad de la infraestructura y el cumplimiento de los niveles de servicio acordados en el contrato, sobre todo en esa infraestructura que hablábamos ahorita, el tema de las cárceles, hospitales, el tema de los servicios de educación. En ese tema, ahí tendría derecho a remuneración el sector privado bajo ese servicio de la APP, claro que eso esté acordado dentro del contrato de acuerdos comunes que se realicen entre las dos partes. Bueno, ya para continuar con nuestro trabajo y con esta investigación que hemos hecho, vamos con las primeras entrevistas que hizo nuestro compañero Leandro en el municipio de La Peña al secretario del Consejo Municipal y al secretario de Hacienda del municipio. Leandro, vamos contigo. Buenos días, estamos con José No Díaz, secretario del Consejo Municipal de La Peña. José No, buenos días. Es una entrevista corta para la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. José No, ¿considera necesario y de gran impacto el desarrollo de las APP en nuestro municipio? Sí, sí lo considero primordial porque es la unión de dos entes de la sociedad, como es lo público y lo privado. Y es primordial para beneficio de toda la sociedad. ¿Ha contemplado la idea de desarrollar este tipo de APP o proyectos de gran impacto para nuestro municipio? Sí, sí lo he contemplado y lo he intentado que mediante acuerdo sea aprobado alguno de ellos, pero hasta el momento no ha sido fructífero aquí en el municipio. De pronto por desconocimiento de los entes públicos o del administrador de turno no se ha podido, o pronto qué otra ente que no ha permitido de que la empresa privada llegue al municipio con las asociaciones público-privadas. Pues primero que todo por el desconocimiento y el cambio de administración tras administración, pero lo primordial es que no se ha creado empresa a través de lo público. Lo primero que hay que hacer es crear empresa en el municipio para que creando empresa pública se puedan invertir los recursos privados, que eso es lo que no ha tenido repercusión en nuestro municipio. Sí lo he intentado, pero no ha tenido repercusión aquí en el municipio. ¿Conoce alguna experiencia sobre las asociaciones público-privadas, pues en el municipio o en el departamento, o conocimiento de algún tema nuestro dentro de nacional? Sí, tengo conocimiento de la aplicación de las asociaciones público-privadas, como por ejemplo lo es el Transmilenio en Bogotá. Es una APP que ha sido galardonada con diferentes premios, alrededor de unos 17 premios a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Ha ganado como 6 premios y es una aplicación de lo que tiene que ver con lo público y con lo privado de manera primordial para el país y como ejemplo para diferentes países del mundo. Muchas gracias, José, es concejal del municipio, secretario del día del Consejo Municipal. Muchas gracias por estos minutos con esta entrevista para la SAP. Con mucho gusto, amigo Leandro. Buenos días, saludamos al doctor Dagoberto Vega, secretario de Hacienda del municipio de La Peña, Cundinamarca, es candidato al Consejo Municipal. Hoy día tenemos la oportunidad de estar con él en su oficina tratando los temas de APP. Doctor Rago, buenos días. Esta es una corta entrevista para la CEPTAP de Guaduas con tema de una clase con el profesor Isaac. Doctor Rago, ¿considera usted necesario y de gran impacto el desarrollo de la APP en su municipio? Muy buenos días. Pues esa es una pregunta que creo que deberíamos fijarnos de acuerdo a los resultados en otros municipios. La empresa privada
cuando se vincula la empresa privada con lo público, realmente se han notado grandes avances en eficiencia, en eficacia, en cuanto a los... Es muy similar lo que hacen las dos empresas, ¿cierto? La privada y la pública. En algún momento no son iguales, pero cuando unen esfuerzos se nota la eficiencia y la eficacia tanto de los servicios que prestan como de los resultados. Tiene, como en todo, es una opinión más personal, tiene pues también sus altas, sus bajas, tiene también porque en algún momento alguna prestación de servicios puede tender a aumentar, pero entonces también aumenta la calidad de la prestación del servicio, ¿sí? Eso creería que son las fortalezas, y pues las debilidades van más enfocadas a ese tema, hacia el costo como tal, el costo, porque la empresa privada, recordemos que pues ellos buscan ganancias para su empresa, y lo que busca la empresa pública es ganancias en el sector social, en brindar un buen servicio. Pero sí considero que hay algunos ejemplos notables en Colombia donde se puede evidenciar la eficiencia y la eficacia de estas APP. Doctor Dago, ¿ha contemplado la idea de desarrollar este tipo de APP para el desarrollo o los proyectos de gran impacto en su municipio? Bueno, en el municipio, como Secretaría de Hacienda, nosotros en algún momento proyectamos ciertas cosas, ciertas situaciones, proyectamos, por ejemplo, el estatuto tributario, donde está la opción o la oportunidad, como lo está en toda Colombia, no hay como unos parámetros específicos para cada municipio, está a nivel nacional. Sí considero que el municipio necesita hacer ese tipo de asociación como tal. ¿Por qué? Porque en algunos sectores, voy a dar un simple ejemplo, no es que lo esté mencionando ni que haya algún proceso adelantado, pero sí considero que el municipio de La Peña debería tener una APP con, por ejemplo, con los servicios públicos domiciliarios, el agua en cuanto a agua potable, y lo que tiene que ver con pues lo que es acueducto, alcantarillado y aseo. Eso creo que debería existir. Tendría lo que le comento, la particularidad que lo que se está cancelando en el momento puede tender a subir, pero también puede tender a una calidad del servicio, ¿sí? Entonces no sabemos si la comunidad esté preparada para eso, si el municipio esté preparado logísticamente para eso, y si exista un privado que de pronto tenga la capacidad económica para invertir, porque usted sabe que hay que invertir, hay muchos convenios, se debe invertir. Entonces, eso considero. ¿Tiene alguna experiencia o conoce algún tema sobre APP dentro del municipio, departamento, la nación? ¿Algún conocimiento sobre una empresa pública privada que haya generado impacto en el departamento de la nación o en el municipio? Bueno, hay algunos ejemplos. Yo he revisado, he visto algunos ejemplos, por ejemplo, en Medellín, donde se han logrado grandes avances con la empresa privada y la empresa, pues la entidad pública como tal, y se han logrado, considero que bastantes avances en comunicaciones, en energía, entre varios temas, pero sí, digamos que en Medellín como tal, de manera puntual, hay otras ciudades que lo realizan, en algunos momentos porque ya se crea la necesidad por la cantidad de habitantes y por la necesidad particular, que el municipio muchas veces no cuenta con esa capacidad logística, ¿sí? Entonces, creo que esos ejemplos, el municipio de La Peña, ¿por qué se ha rezagado un poco con estos temas? Se ha rezagado porque tenemos un esquema de ordenamiento territorial ambiguo, pues no ambiguo, pero sí del año 2000, este tipo de situaciones pues nos afecta porque no tenemos las herramientas en muchas ocasiones
para que el municipio tenga ese progreso que se está esperando este año. El próximo año yo creo que se va a pasar el esquema de ordenamiento territorial ante el Consejo Municipal para ser examinado, para ser leído, y pues de ahí sería el punto de base para mirar y analizar si es conveniente crear estas APP en el municipio. Pero para mí personalmente, como habitante del municipio, considero que sí es importante, que se debe hacer, no sé si en el mediano o en el largo plazo, pero se debe hacer, se debe sacar cifras y se debe, digamos que, puntualizar temas sobre el servicio, ya que, como usted sabe, poco a poco el municipio ha dado pasos para la ampliación, digamos que los servicios públicos del municipio, ha dado grandes pasos, y va a llegar un momento en que necesita de esa asociación o de esa unión de fuerzas con la empresa privada. Muchas gracias, doctor Dago, por el espacio para lanzar la Escuela Superior de Administración Pública. Saludos cordiales allá a todos los de la administración pública. Interesantes aportes, Leandro, de estos dos amigos del municipio de La Peña, el secretario del Consejo Municipal y el secretario de Hacienda del municipio. Vamos a continuar ahora con otras dos preguntitas interesantes en este análisis de la ley de las APP. ¿Cómo garantizar la transparencia en las iniciativas privadas? Si la APP es de iniciativa privada, requiere recursos públicos, se abrirá una licitación pública para seleccionar el contratista que adelante el proyecto. Si no la requiere el proyecto, será publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Si no lo requiere el proyecto, será publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, para que otros interesados puedan manifestar su intención de participar como ejecutores del proyecto y generar un proceso de selección competitivo. El gobierno llevará un inventario de las iniciativas presentadas. Claro, la ley creó el Registro Único de Asociación Público-Privada, RUAPP, administrado por el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, y que llevará el registro de los proyectos del gobierno nacional con o de las entidades territoriales se encuentran estructurando o evaluando. Entonces, este registro único de asociación público-privada que administra el Departamento Nacional de Planeación lleva una lista muy importante de aquellas que se están ejecutando o que se encuentran en estudio y evaluación. Para ya cerrar nuestro tema, ¿cómo se garantiza que las APP son la forma más eficiente de utilizar los recursos públicos? Las entidades estatales de cualquier orden deben presentar al Departamento Nacional de Planeación o a la entidad respectiva, en los municipios o en los departamentos, depende, que no requiera la conformación de la nación, una justificación técnica para la ejecución del proyecto de APP, en lugar de hacerlo por obra pública tradicional. La ley aborda el tema de la estructuración de proyectos, sí, y exige requisitos para la adecuada estructuración de proyectos en cuanto a estudios, análisis de riesgos, evaluación socioeconómica y justificación de la modalidad de contratación. Vamos ahora a escuchar y a observar dos entrevistas muy interesantes, una con Daniel Enrique Rico Zamora, alcalde municipal de Sasaima, y Wilfan Medina Gutiérrez, asesor jurídico también de Sasaima y del municipio de Útica, quienes nos van a contar un poco de las experiencias y sus perspectivas frente a las APP. Escuchémoslos. Buenas tardes, nos encontramos hoy haciendo un ejercicio de fortalecimiento del proceso de formación de nosotros como administradores públicos, creando escenarios de diálogo, análisis y discusión frente a temas que tienen que ver con las relaciones de la administración pública en esos ejercicios de innovación, a fin de innovar y crear nuevos espacios. Hoy nos encontramos con Daniel Enrique Rico Zamora, alcalde municipal de Sasaima, para conocer su perspectiva acerca de las asociaciones público-privadas en Colombia, pero especialmente en el municipio de Sasaima. Alcalde, muy buenas tardes. John, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que están viendo este video. Las asociaciones público-privadas son un escenario que nacen en Europa, especialmente en el Reino Unido, y en Colombia ha tenido un gran impacto y se han logrado unos espacios muy significativos en algunas entidades territoriales. ¿Considera necesario y de gran impacto
el desarrollo e implementación de asociaciones público-privadas en su municipio? Bueno, John, hay que señalar que esta modalidad de inversión, de contratación y de desarrollo de los distintos proyectos, pues para nuestro país obedece hoy a un reto muy importante, ¿no? Nosotros conocemos que hablamos de proyectos maduros, de la prestación de un servicio completo y a satisfacción, y seguramente para un municipio como nuestro municipio de esta categoría implementarlas sería algo que dentro de muchas otras cosas pues va a permitir el avance del municipio en los sectores donde se piense ejecutarlas, pero entre otras cosas también en fortalecer o hacer un poco más eficaz lo que tiene que ver con nuestros recursos. No obstante, pues sabe usted, John, que estamos en un municipio de sexta categoría, donde nuestros proyectos obedecen, como todos los instrumentos de planeación, a un plan de desarrollo, el cual por el tiempo y por las características propias de un municipio de sexta categoría, pues no han permitido, y seguramente en el corto plazo no permitirán, la aplicación de estas alianzas público-privadas en el mismo. Sin embargo, es materia de análisis, tendrá que seguirse avanzando en esto. Colombia, siendo uno de los pioneros a nivel mundial, conocemos y hemos leído de que en este sector somos muy fuertes, pues se aplica desde el gobierno nacional y en algunas ciudades capitales. ¿Cree usted, alcalde, que ese ejercicio ha favorecido el desarrollo del territorio en Colombia? Hay que señalar, John, que el sector público no puede subsistir solo, ¿cierto? Y para eso necesitamos el ejercicio del sector privado. Eso permite pues que la comunidad o todos nosotros los que hacemos parte de una sociedad no nos aperecemos y tengamos la posibilidad de invertir. Es muy importante trabajar con el sector privado y por supuesto que bajo esta razón, y habrán muchos otros argumentos, pues vamos a tener hoy la posibilidad de señalar de que es importante, que se tiene que adelantar, hacer los estudios concretos desde el punto de vista de que logremos pues precisamente llevar esta modalidad a todo el territorio nacional. ¿Cuáles serían los retos de la administración pública frente a ese escenario de las asociaciones público-privadas en un próximo mandato? Bueno, hay que señalar que, como se lo dije al principio, nosotros somos un municipio de esta categoría donde los recursos se encuentran, dando un ejemplo, acá, y la necesidad es mucho más arriba. Quiere decir esto que los recursos nuestros son limitados, tanto el fortalecimiento, el funcionamiento, lo que tiene que ver con la inversión. Y esto nos lleva, John, hoy a señalar de manera contundente que cuando usted va a adelantar una de estas modalidades o ejercicios de contratación en el municipio, pues tendrá que tener proyectos maduros. Y la primera dificultad es esa, unos estudios y diseños, ¿cierto? Encontrar algo que para el privado también sea sostenible desde el punto de vista de la prestación de un servicio público. Los retos pues es madurar proyectos, ¿cierto? Encontrar precisamente qué proyecto va a ser el que va a encajar en esa, digamos, gusto o beneficio tanto para nosotros, el sector público, como para el sector privado. Debe ser articulado y una vez identificado, pues iniciar las gestiones respectivas. Los ejemplos, insisto, están al orden de mayor escala, ¿cierto? Lo decía hace un momento, gobierno nacional, seguramente alguno que otro gobierno departamental y grandes capitales. Y ese sería, digamos, el reto para unos próximos mandatos. Seguramente, John, tendremos que hacer proyectos regionales. Nosotros estamos en la provincia del Gualibá y logrando, por ejemplo, una asociación de estos municipios, buscar un proyecto, por ejemplo, turístico a nivel regional, enmarcaría esa posibilidad. Eso sería un gran reto. Alcalde, muchísimas gracias en nombre de la Escuela Superior de Administración Pública por este espacio y un mensaje que usted nos quiera dejar a esos futuros administradores públicos. Bueno, John, gracias a usted por venir. Usted sabe que esto es una administración de puertas abiertas, no desde el punto de vista del cajón de la frase, sino de verdad nosotros los servidores públicos nos debemos a nuestros usuarios. El mensaje, por supuesto, estudiar juiciosos, aplicar
en absolutamente todos los componentes, pero en el ejercicio. Recordar que siempre debemos trabajar porque la confianza del administrado hacia la administración pues esté en su punto más alto. Ese es un mensaje con todo cariño, que lo hacemos nosotros acá y que seguramente va a permitir éxito en esa relación entre los usuarios y la administración. Muchas gracias, alcalde. Pues continuando con este proceso de diálogo, la construcción del conocimiento y sobre todo del aprendizaje, de la experiencia en lo que tiene que ver con la administración pública, nos encontramos con Wilfran Medina, abogado asesor jurídico en temas de contratación en el municipio de Sasaima, con quien vamos a compartir un poco sobre el tema de las APP. Doctor Wilfran, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la entrevista. Soy abogado con 15 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, de los cuales 8 han sido directamente en materia de contratación estatal. Entonces, es un aprendizaje que se ha venido surtiendo a lo largo ya de varios años en diferentes entidades públicas, como la CAR, municipios, Quebra Negra, Útica, Sasaima, San Francisco, y pues bueno, gustoso de compartir con ustedes y la experiencia que hemos adquirido. Doctor Wilfran, ¿qué piensa usted de la creación e implementación de las alianzas, de las asociaciones público-privadas en el territorio nacional, especialmente en municipios de sexta categoría? Las asociaciones público-privadas es una forma de contratar, una forma de compartir con un tercero las obligaciones a cargo del Estado, obligaciones que por lo general se prestan o que el Estado, a través de sus diferentes entidades, ya sea del orden nacional, departamental, municipal, presta a los asociados, pero para ello utiliza en gran medida los servicios de particulares que colaboran con el Estado en la prestación de estos servicios. Y esas asociaciones público-privadas han venido creciendo notoriamente o abriéndose un espacio importante en el comercio de bienes y servicios con el Estado, porque se trata de una suma de esfuerzos, de una alianza, de una sociedad con el Estado para la explotación, para la prestación de un servicio y pues desde luego el recaudo o el beneficio, la renta para el particular. El particular se favorece de la renta y el Estado se favorece del servicio que se presta, que es básicamente lo que corresponde. Si bien esta es una figura que ha sido ampliamente utilizada, o sobre todo más utilizada por el Estado a nivel nacional, en los entes nacionales, ha venido ya siendo explorada en diferentes, a nivel municipal, especialmente en municipios de categorías especiales, primera, segunda. Es muy poca aún la presencia en los municipios de sexta categoría, especialmente porque en los municipios de sexta categoría tienen mucha limitación en sus equipos administrativos y las fuentes de renta de los municipios de sexta categoría son muy limitadas. Entonces eso ha llevado a que estas asociaciones público-privadas no hayan tenido mucho campo de acción en estos municipios. Sin embargo, creeríamos que con el desarrollo que pueden seguir teniendo los municipios, y especialmente los avances normativos y jurisprudenciales que a medida que esté avanzando el Estado, pues seguramente será una salida a futuro para la prestación de algunos servicios, especialmente todo lo que corresponde a servicios públicos de
acueducto, aseo, alcantarillado, que en gran medida hoy están a cargo de los municipios, especialmente los municipios de sexta categoría. Y otras rentas que pueden tener municipios. Hay municipios donde se cuentan con, digamos, atractivos turísticos o predios que ha adquirido un municipio donde se desarrollan algunos atractivos turísticos, algunos museos o iglesias o demás equipamiento municipal que presta algún interés cultural, político, social, que requiere de alguna administración y generan a su vez una renta, porque a veces se convierten son en cargas para los municipios porque no se tiene la capacidad de manejo. Sin embargo, en estos municipios es muy escasos esos ejemplos, por eso reitero que no han surgido, pero desde luego que se muestran como una posibilidad muy importante y muy necesaria para estos municipios, especialmente en la carga de la responsabilidad de prestación de servicios públicos a cargo de los municipios. Bueno, mi doctor Wilfan, muchísimas gracias por los aportes. De verdad que esas percepciones son las que nos dan a nosotros como una posibilidad de diálogo, de sacar conclusiones y poder llegar a fondo a lo que nosotros estamos buscando en este proceso de investigación. ¿Algún mensaje que le quiera dejar usted a los estudiantes de la ESAP, a esos futuros administradores públicos? Claro, que debemos seguir como a los estudiantes, a quienes trabajen, a quienes aspiren a trabajar, porque estos administradores públicos son los aliados directos de los entes territoriales, de las entidades públicas, y son en cabeza de ustedes donde va a estar muy seguramente este tipo de decisiones. Es importante que conozcan o que se estudien detalladamente estos modelos y mirar cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias negativas que pueden traer para ser aplicados en los municipios, y salirnos un poquito de la forma tradicional de contratar los bienes y servicios a cargo del Estado. Y en eso sabemos que la ESAP va a jugar un papel importante por la dedicación que tiene frente a la formación de administradores públicos que llegan a las diferentes entidades públicas a prestar sus servicios. Entonces sí es de mucho valor que este tipo de temas se adelanten o se estudien detalladamente desde la academia, y qué mejor que sea a partir de la Escuela de Formación de Administradores Públicos. Doctor, muchas gracias. A usted, John, muy amable. Bueno, espero que les haya gustado pues estas intervenciones de estos dos invitados especiales, y vamos a cerrar nuestro trabajo el día de hoy con las conclusiones a las que hemos llegado con nuestro compañero Leandro. La primera, no puede considerarse a las asociaciones público-privadas como la única herramienta o la mejor respuesta ante los distintos problemas y necesidades de la sociedad, pues estas no son tan fáciles de establecer, debido en parte a los elevados costes de transacción, y de ahí que resulte difícil mantenerlas y que en ocasiones fracasen o satisfagan las expectativas y propósitos con las que fueron creadas. ¿Qué sucede con los activos aportados por el sector público en los desarrollados en virtud del contrato por el inversionista público? Todos los activos aportados por el sector público y lo asociado al proyecto deben revertir al sector público una vez finalice el proyecto de la APP. ¿Por qué es importante la participación del sector público en el desarrollo económico y social del país? Esto es importante porque el sector privado es un socio estratégico del sector público para el desarrollo de la infraestructura como tal, sus servicios relacionados con iniciativas adecuadas por la exposición del
del sector público, la eficiencia, las ventajas operativas que posee derivada de su conocimiento y experiencia en desarrollos similares. Doy paso a mi compañero John, que se encuentra en otro punto, en desarrollo de la investigación sobre las APP. ¿Cómo garantizar un socio privado adecuado? Se diseña un esquema y se plantea las iniciativas adecuadas para que se pueda atraer inversionistas de largo plazo, con con suficiente capacidad de financiamiento y operatividad, que no solo construyan las obras, sino que también las diseñen, las operen y las mantengan, como los casos de los peajes con APP. Son, son temas muy relevantes y que van al caso. ¿Cómo se evalúa la iniciativa privada? La iniciativa privada presentada inicialmente en etapa de prefactibilidad, pues se verán evaluadas en un plazo máximo de 3 meses. La entidad pública evaluará si la propuesta se ajusta a su interés, a la política sectorial, a su priorización de proyectos. Si la participación de recursos del Estado no supera el 20% del valor del proyecto, si en caso de responder afirmativamente, pues el original privado, el que origina el proyecto, la inversión privada, tiene un plazo máximo de 24 meses para realizar los estudios de factibilidad y llegar a un acuerdo con la entidad privada con la que va a ejecutar el proyecto de APP. Sigue compañero John en otro punto con más información sobre las APP. Bueno, y para concluir este tema y terminar este trabajo tan interesante que hemos hecho, en el caso de Colombia, el gobierno reconoce la necesidad de fomentar la capacidad de las entidades territoriales para la formulación y estructuración de proyectos bajo la modalidad de la asociación público-privada, como una herramienta que contribuya a reducir el rezago que existe en la infraestructura del país. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por atendernos, a las personas que hicieron parte de este proceso, y los acompañamos hasta aquí John Jairo Sánchez Rodas y Leandro Moreno Alfonso. Nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.